Hola, Ya hola, está. Hola. buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Celia. Buenos días. Buenos Tempranito, días a todos. ¿Cómo? tempranito por allá. Sí, acá son, bueno, ya son las 9 de la mañana. Acá, mediodía ya, en Santiago de Chile. Un nublado y fresco día. Entiendo que todo lo contrario de allá. Sí, acá calorón. Bueno, un calorón que nos acompaña entonces para el tema que vamos a tocar. Ni más ni menos, ego. Pequeño tema, ¿no? Oh, tremendo tema. Está Muy importante. Están vilipendiados por ciertas corrientes que lo consideran algo negativo, algo más, casi que malo, y casi que por suprimir. Bueno, no es tanto que se ha dicho respecto al ego. ¿Qué te parece si empezamos a comentar nosotros también acerca del tema? Claro, empecemos. Bueno, ¿quieres comentar algo? Vi que ibas a decir algo. Sí, a propósito del tema del ego, como estaba comentando, harto se ha dicho, harto se tiende a mirar desde una perspectiva con juicio, negativamente, con ego. y, y en ese sentido, muchas veces nos cuesta entender el ego en una dimensión saludable. Y partimos de la base de que el ego de por sí es un desequilibrio. Me gustaría partir por ahí, partir por precisar de que el ego tiene una dimensión saludable, que es esta sana satisfacción por lo que hacemos y nos gusta en su resultado, aquello de lo cual me siento orgulloso en mi propia obra, y no por eso necesariamente me siento más o menos que el otro. Y ahí es donde cobra esta dimensión, entre comillas, negativa, este desequilibrio, que tiene que ver con este exceso de enfoque en uno mismo y en el hacer, este exceso muchas veces basado en la programación que tantas veces hemos conversado, que es del llegar a ser, y desde la cual vamos creando esta competitividad y ya no competencia para con el otro. Ya entramos a tratar de ser más que el otro o sentirnos más que el otro, y en ese sentido, así como si nos sentimos menos que el otro, estamos deshonrando nuestra propia divinidad. Y allí es donde aparece el desequilibrio. No sé qué te gustaría comentar en relación a esa primera introducción. Bueno, partamos de que el ego está en nuestro tercer chakra. Nuestro tercer chakra tiene que ver con el hacer y cómo distribuir los recursos del cuerpo, la energía, cómo distribuimos la energía para cuando hacemos algo, cualquier cosa, de forma interna o de forma externa. Y por otra parte, es importante también ponerlo en el contexto de que el tercer chakra es parte también de la personalidad del cuerpo, es decir, de esta personalidad encarnada, que está más relacionada con nuestros tres primeros chakras, primero, segundo y tercer. Primer chakra, que es sobrevivencia; segundo chakra, que son emociones, sensaciones, sensualidad, sexualidad; y el tercer chakra, que tiene que ver con el hacer. Esto es lo que algunos llaman la mente inferior, o también llamamos la mente inferior. La mente inferior, exactamente. Entonces, estamos hablando de esta personalidad del cuerpo que posee una mente inferior, y que esta mente inferior por sí misma puede pensar, pero no puede saber. Me gustó eso. Entonces, es decir, tú puedes pensar muchas cosas y puedes reaccionar en función de emociones y pensamientos, pero no puedes estarte al mismo tiempo, tener esa sabiduría para manejar esos recursos que estás poniendo en marcha. Entonces, para eso se requiere ya autoobservación, se requiere de alguna forma estar en una postura más arriba dentro de tu conciencia, en los niveles más altos de tu conciencia, para poder estar en una posición de poder gestionar todos estos recursos de una manera mucho más clara, ¿no? Entonces, partamos de ahí, y partamos también de entender de que, como tú dices, en un sentido se ha conceptualizado que ego es igual a egoísmo, y no es así. En realidad, ego es una parte importante de nuestro sistema energético, es una parte importante de nuestra conciencia que, como tú dijiste, nos ayuda a hacer lo que nos gusta, a hacer lo que queremos, a distribuir la energía, a dirigirla, a enfocarla hacia a lo que nos gusta, a lo que queremos hacer,
y tener la posibilidad también de tener la satisfacción de ello, ¿no? Entonces, tener la satisfacción, el gusto de haberlo realizado. Entonces, hay muchas formas en que el ego puede manifestarse, de muchas formas. Entendamos de que está reaccionando en función de creencias, generalmente estamos reaccionando en función de los temas que nosotros traemos como en principio para desarrollar o que buscamos entender en esta vida. Entonces hay una serie de programaciones que de por sí misma ya estamos de alguna forma buscando trascender, y que a veces la cuestión del ego radica en que nos apegamos tanto a esta conceptualización que tenemos de nosotros mismos como mente inferior, que por sobrevivencia, por temas emocionales, por temas mentales, porque, y esto es importante también ponerlo así, porque hablando en términos de mente inferior, Harold comentaba mucho, y yo estoy de acuerdo, lo he observado mucho en pacientes y lo he visto mucho en la gente que se acerca para terapias. Lo observé mucho también en mí misma, es decir, esta idea de que cuando tenemos un tema o una situación de índole mental, es más difícil que uno mismo se dé cuenta o se percate de que tiene ese problema. Existen muchas patologías mentales que están relacionadas directamente con esta mente inferior y con esta necesidad de defender a capa y espada esta postura de que así soy yo, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de conceptualizaciones, creencias, conceptos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una tendencia a conceptualizar de que la persona que tiene es ego, hay que matar el ego porque el ego es malo, porque es una persona prepotente, es una persona que tiene una como sobre amor por sí mismo, y que en realidad no tiene ese amor y esa empatía por los demás. Pero hablar de amor hacia sí mismo es hablar ya del cuarto chakra. Hablar de un amor real hacia ti mismo es estar en una posición distinta. No estamos hablando del tercer chakra. Entonces hay una revoltura de conceptualizaciones que realmente no abona para un entendimiento claro de lo que realmente es ego o egoísmo. Un ego puede manifestarse también, por ejemplo, una persona, un ego muy grande puede manifestarse también en una persona que, ay, como sufro, mira, soy la que más sufro, o soy el que más sufro. Entonces, porque de alguna forma me disparo de los demás, tengo mucha importancia porque mira qué tan buena persona, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una serie de ideas y conceptualizaciones rondando alrededor del ego que es importante aclarar. Únicamente el ego tiene que ver con cómo lo gestionamos los recursos energéticos que nosotros tenemos al hacer lo que queremos y cómo nosotros los conceptualizamos en relación a ello. Entonces, y otra cosa es ya una persona egoísta que busca de alguna forma estar en un entorno muy polarizado, porque generalmente las personas que manejan un ego muy grande buscan generar entornos muy polarizados, entornos donde haya mucho conflicto, entornos donde haya muchos enredos, muchas situaciones, porque de esa forma están en una posición de decir, bueno, yo soy la persona que puedo yo manejar estas situaciones, y de alguna forma, o sea, hay muchas manifestaciones del ego, y todo esto tiene que ver con la mente inferior, con la idea de sentirme yo superior o sentirme yo más que el otro, cuando en realidad sabemos que nadie es más que nadie y nadie es menos que nadie. Todos somos seres divinos encarnados, pero para llegar a ese entendimiento es importante subir a tu cuarto chakra y empezar a soltar y observar desde niveles más altos de tu conciencia, empezar a soltar todas estas conceptualizaciones para que tú puedas realmente balancearte, sanarte y equilibrar. Sí, algo que también recuerdo que alguna vez conversábamos con Harold, me lo explico así, ¿ya? El ego saludable está en un punto, te podríamos decir, neutro, en el cual yo disfruto saludablemente de mi acción y el fruto de mi acción. Y el ego alto, esta tendencia al egoísmo, al egocentrismo, se fundamenta en un sobreenfoque en uno mismo, en el cual uno sobreestima ese valor en base a el intento de llegar a ser, ¿ya? Perdón la forma que lo voy a decir, pero soy más chico que el resto.
Pero también hay una expresión del ego que es muy común, sobre todo, y lo mencionaste, cuando asociado a ciertas programaciones religiosas, por ejemplo, esta idea del mártir, esta idea del sufriente, esta idea de, entre comillas, la falsa humildad, esa de que me siento menos que el resto, y me siento en un handicap que el resto, que la vida es más difícil para mí que el resto. Entonces, y estas también son manifestaciones del ego, y probablemente tanto o más profundas muchas veces, que estas que son relativamente fáciles de identificar porque es parte de nuestro bagaje cultural y lo reconocemos más fácilmente, al egocéntrico, al egomaníaco, al extrovertido, lo notamos con mucho más facilidad. Pero esa persona que va de humilde, que va de aquí en Chile decimos de violita, muchas veces... Víctima. Es muy más complicado, pero bueno, en realidad es importante entender, para ponerlo en un contexto más claro, que estamos en un camino de desarrollo de conciencia y que, bueno, en un sentido u otro también estamos buscando explorar estos temas, buscando para encontrar ese equilibrio y encontrar volver a la naturaleza real de la vida, porque entendamos que una persona que está con mucho ego o que está teniendo estas manifestaciones de tanta programación, de tantas conceptualizaciones, son conceptualizaciones que son falsas, que no son verdaderas. Entonces, es parte del desarrollo de conciencia, de ir entendiendo preferencias, consecuencias, y de ir entendiendo también cómo puedo yo, en esa búsqueda de desarrollo, de entendimiento, irme alineando con la verdadera naturaleza de la vida, que no es nada egoica, que no es egoísta, que realmente está presente en todos, y que esta conciencia de unidad, esta conciencia de amor hacia ti mismo, que no tiene nada que ver con ego, el amor hacia ti mismo es fundamental y muy importante, y el amor, y por ende ya después que estés con esa posibilidad, de ese entendimiento de entender que tú eres esa fuente de amor, eres porque eres, entonces no por lo que haces, sino por lo por quién eres, como ser de conciencia, como ser divino. Y entonces abres esa llave de esa fuente de amor, y entonces puedes tener esa expansión general hacia todo lo que es, ¿no? Entonces es parte de ese desarrollo de conciencia y de ir generando estos entendimientos que nos van alineando con la naturaleza verdadera de la vida, y irnos deshaciendo de todos estos conceptos falsos que vivimos, que nos creemos y vivimos de una forma u otra. Llegan a ser enredosos, pero bueno, son parte de entender que entre más simple y sencillo nos la hacemos, es mucho más fácil, ¿no? Y bueno, porque incluso estaba documentándome para hablarles más de esta cuestión, de este tema del ego, porque nosotros lo manejamos desde la perspectiva de luz dorada, pero siempre estamos abiertos a escuchar y ver otras perspectivas. Y estaba escuchando es importante estar en esta postura, no únicamente decir, bueno, yo ya sé, ¿no? No hacerlo teniendo Porque es precisamente hablar esa postura. Mira las dimensiones de este universo y mira dónde estamos. Tanto que pequeñito es este planeta en relación al contexto de tantos universos que hay, y pretender que nosotros conocemos todo y sabemos todo. Bueno, estamos es realmente totalmente absurdo, ¿no? Entonces, viendo todo esto y viendo otras corrientes y demás, escuché una que me pareció muy interesante y resonó en el sentido de que decía, bueno, una persona cuando dice que esto es tan difícil para mí, y esto es tan difícil, ponértelo tan difícil, hacerte la vida tan difícil, es como realmente es ponerte en una situación de mucho ego, porque es tan difícil manejarlo que solo yo de alguna forma voy a poder, ¿no? En algún momento de mi vida voy a poder hacerte la vida difícil. Y realmente sí, una persona que está transitando en su mente inferior, que está siempre posicionada en su mente inferior, se hace la vida muy difícil. Entonces, es parte de ir reconociendo y de ir entendiendo cómo estos pasos que yo estoy dando y esta persistencia en permanecer ahí, y no subir a mi cuarto chakra, por ejemplo, del ser, que es tan importante, reconocer que mi importancia no radica en lo que hago, sino en porque yo soy igual que los demás, ¿no? Entonces
es parte de generar ese entendimiento, y en la medida que vamos abriendo camino, vamos encontrando que la vida no es tan difícil. Sí. ¿Qué pasó? Intensa la chunda, intensa. Oh, me revienta fuerte. Amor intenso de la gatita. Mira. A ver. Hazme caso. Sí, no mucho rato sin prestarle la atención específica. Ella es un poquito demoníaca, me parece. Oye, ¿qué te parece si compartimos algunos saludos a la gente que nos ha ido dejando comentarios? Nancy Águila, por ejemplo, que nos dice muy interesante el tema, muy interesante, gracias. Nos deja saludos también Andrea Mariana. Oye, harta gente se ha ido sumando, pero no mucha gente ha ido comentando, me parece. Dice, de remonta se me llenó sus experiencias, qué piensan de esto del ego, del egoísmo, si han tenido alguna experiencia, cómo consideran ustedes que pueden trascenderla, desde una perspectiva, ustedes como alumnos de Luz Dorada, desde una perspectiva de Luz Dorada, cómo podrían trascender el tercer chakra y subirse al cuarto chakra, por ejemplo. Para allá un poquito, de hecho, me quería dirigir ahora, en un sentido, de hecho, el proceso de clarividencia, uno de los temas importantes que me tocó encontrar fue justamente esta percepción del exceso de ego, específicamente en una expresión que se llama los temas de poder, digamos. Esta necesidad de sentirse con más poder, protegerse, y al final del día era un estado defensivo, que muy de la mano de lo que acabas de señalar, esta programación de que para mí la vida es tan difícil, de que la vida es tan difícil, está muy relacionado con esto que acabas de mencionar. Justamente esta necesidad de construir ese poder, al final del día tenía que ver con un sobreenfoque de mí mismo basado justamente en temas de sobrevivencia. Y por lo tanto, estaba constantemente sobrependiente justamente de las supuestas amenazas que habían de alrededor, y estaba tratando de suprimirlas constantemente. Estaba constantemente una causa con la cual pelear, con la cual confrontarme, porque presumía de que eso podía constituir una amenaza para mí. Entonces, o una injusticia, o alguna aberración de algún tipo, digamos. Entonces, algo interesante del ego, como señalaba, es que una forma posible de identificarlo, que también lo mencionaste, y me gustaría explicarlo probablemente, es esta tendencia a ponernos en situaciones polarizadas y polarizantes, justamente, en situaciones de defensa, en situaciones de conflicto, porque justamente ahí es donde el ego cumple su principal función, que en cierta manera es crear y resolver problemas, digamos, en el sentido de que es la mente inferior viviendo en el plano inferior, en el plano de la sobrevivencia, en el plano de la necesidad, en el plano de la escasez, en el plano de la dificultad, etcétera, etcétera. No sé qué te gustaría comentar en relación a eso, pero me gustaría aprovechar de darle los saludos a Arqueavos, a García Brover, que nos dice: el ego desequilibrado puede ser una autoinvalidación. Me encantó la pregunta. Y bueno, a Cinderella, que también nos deja sus saludos, y que recuerda cuando Carol Moscovitz explicó este tema, el ego equilibrado, al tomar acción en conciencia, ni bueno ni malo, sin juicio. Me encantó. Mauricio Ferreiro, que también nos deja sus agradecimientos y saludos. ¿Qué te gustaría comentar a ti, Celia, sobre este último? Bueno, en ese sentido es importante también reconocer que la conceptualización de la vida, la crianza en general, el manejo de información y de creencias a nivel global, nos ha estado empujando a vivir en niveles bajos de existencia y a vivir primero ese chakra más enfocados en la personalidad del cuerpo, precisamente porque hay esa intención, es decir, que cerrar el séptimo chakra, cerrar el cuarto chakra y estar forzados a sobrevivencia constantemente, forzados a vivir en temas emocionales, forzados a vivir en una mente inferior, y por supuesto que es tema de invalidación. Estamos todos en la infancia, entonces
De ahí la importancia de herramientas, de conocer estas herramientas para poder ir aclarando, limpiando toda esta conciencia de todas estas invalidaciones y todas estas programaciones que absorbimos en la infancia, que precisamente nos mantienen en estos niveles primarios de nuestra existencia, más enfocados en la prosperidad del cuerpo, que nosotros como seres divinos encarnados y en todas estas posibilidades infinitas que tenemos para expresarnos como tales, como seres divinos. Entonces, lo que hacemos acá en esta temporada precisamente radica es esto, en que tienes la posibilidad con estas herramientas de desarmar toda esta programación, de realmente ir teniendo un desarrollo progresivo de conciencia y un entendimiento real y una alineación con el fluir natural de la vida y la esencia verdadera de la vida, y ese reconocimiento de nosotros como seres divinos encarnados, la manifestación de ellos, clarividencia, sanación, iluminación, etcétera, etcétera, y todas esas infinitas posibilidades que como seres divinos podemos ir explorando y manifestando. Me atrevería a decir, anticipar otro tema, probablemente ya para profundizarlo en otra ocasión, y también a vivir y experimentar la multidimensionalidad de nuestra conciencia, porque en cierta manera podríamos decir que el enfoque del ego podría decirse hasta una tercera dimensión, pero el enfoque del amor y la autoestima vendría a estar en una cuarta dimensión. Así es. Divino. Y luego viene otro aspecto de la conciencia que tiene que ver con una conciencia también de que soy uno integrado con el todo, de que somos un nosotros, que es lo que se está accediendo ahora en la quinta dimensión. Y de eso vamos a estar hablando prontamente en el siguiente retiro que vamos a estar haciendo, donde vamos a estar compartiendo distinta información. ¿Tenos que tengo? ¿De qué es que tengo? Sí, muy bien. ¿De qué es que tengo? Ahí justamente vamos a estar hablando acerca de eso y mucho más, con distintas actividades para la gente que ya ha tomado curso y también para aquellos que no tengan curso, también se les va a estar compartiendo distintas actividades y en las cuales justamente vamos a poder explorar las distintas dimensiones de nuestra conciencia, entre ellas, ni más ni menos que la autoestima, y este paso más allá del ego. No porque sea negativo, porque es una parte importante de nuestra conciencia, sino porque existen formas más profundas de vivir la realidad, más intensas de vivir el amor, más intensas de vivir el vida también, como por ejemplo es el autoestima, el yo soy, y también la quinta dimensión que ya nos da paso a otros planos de conciencia. No sé qué más te gustaría comentar también en relación al tema de las distintas actividades que se nos vienen, porque se nos vienen varias cositas. Claro, bueno, esta multidimensionalidad es importante mencionar que está operando en todo momento, y ya depende de nosotros en qué nivel de esta existencia o de esta estructura de conciencia queremos enfocarnos y manifestarnos y vivir. Entonces, la posibilidad de estar integrado y de vivir tu multidimensionalal de una forma sana, equilibrada, completa, es real, está ahí, presente en todo momento. Entonces depende de nosotros cómo queremos orientarnos y vivir. Y por otra parte, lo del retiro, lo del retiro es una invitación a unos días maravillosos, es decir, es una invitación a un espacio natural, es una invitación a un espacio tranquilo, es una invitación a un espacio donde vamos a estar con pláticas, con talleres, con temazcales, a vivir esta experiencia del temazcal, no nada más uno, vamos a tener temazcales de cuarta dimensión y de quinta dimensión. Y también vamos a tener talleres y actividades para personas incluso, para que las personas puedan ir con su familia y que puedan disfrutar mientras están teniendo esta posibilidad de acceder a un temazcal y de tener talleres de cuarta y quinta dimensión, que también su familia pueda y que no han tomado cursos puedan integrarse y participar con nosotros en las ceremonias, conocer más la posibilidad de qué se trata esta escuela de desarrollo Luz Dorada y tener actividades en conjunto, disfrutar de la compañía de todos. Vamos a tener ceremonias, vamos a tener una fiesta, entonces es una actividad muy, muy redonda, muy, muy completa, y
y que estamos preparando con mucho gusto, con mucho cariño para todas las personas. De hecho, el cupo prácticamente ya está muy avanzado, así que las personas que quieran darse la oportunidad de vivir esa experiencia con luz dorada en Tequesquiten, a comunicarse con nosotros y con mucho gusto les damos toda la información. También se viene nivel 1 de sanación en la fecha de 19. Bueno, nivel 1 va a ser 9 y 10 de septiembre. 9 y 10 de septiembre es un curso online abierto a todo el público, en directo, es decir, es un curso en vivo, no es un curso grabado, es un curso en vivo, en directo, donde van a aprender las técnicas de sanación, de desarrollo de luz dorada, que es un parteaguas en la vida de cualquier persona. Y por lo que corresponde al nivel 2 de sanación, va a ser este fin de semana, el 19 y 20 de agosto ya. Y van a aprender ahí técnicas más avanzadas de sanación, van a acceder a cirujanos psíquicos, a tener la posibilidad de un entendimiento más profundo, hacer sanaciones a personas con problemas más complicados o graves, cómo manejar la situación, técnicas diversas de contacto con la tierra, a sanar más profundamente tu identidad, el tema de la autoestima y muchas cosas en programaciones que venimos cargando desde la infancia, incluso en relación, por ejemplo, a nuestros nombres, sobrenombres, etc. Es un curso muy completo también, muy liberador, porque está enfocado a ti como persona, como sanador, para que puedas estar más claro para hacer sanaciones, que tengas muchos más recursos y herramientas para hacerlo. Sí, en mi experiencia personal, probablemente nivel 2, si nivel 1 fue un parteaguas, el nivel 2 fue zambullirse en el proceso. Esto es un tremendo complemento. Si ya tienes nivel 1 de sanación, aprendes cómo mencionó Celia, acerca de los 4 niveles, se te presenta con su cargo psíquico, aprendes a limpiar espacios también, aprendes a limpiar la energía de los espacios, como dice Celia, también distintos contactos con la tierra. O sea, es un tremendo complemento a la experiencia de que ya existe el nivel 1 de sanación. Así que, si tienes la oportunidad, sugiero no perderla. Bueno, estamos un poquito en la hora, amiga mía. Okay. Así que, ¿qué te parece si extendemos la invitación a la gente a seguir participando, a dejarnos sus comentarios, sus preguntas, temas de interés que les pueden llamar la atención para que estemos también? Y por lo pronto, un abrazo y que siempre te rodeen. Mucha luz dorada para todos. Besos, nos vemos. Gracias, Celia. Un abrazo. Nos vemos entonces. Besito. Chau.